Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra. Hoy en estos días, la iglesia popular, el mundo, muchos celebran la Cuaresma y hablan de tantas cosas, que no puedes comer carne, que tienes que utilizar ceniza y no sé cuántas cosas. Yo te invito a que no sigas esos rituales, pero está bien. La próxima semana haremos un tema para hablar de ese tema. Amén, para hablar de la Cuaresma y de su significado. Pero muchas cosas de las que se practican son desagradables ante los ojos de Dios. Lo que Dios quiere realmente es que nosotros le busquemos, lo glorifiquemos y lo exaltemos todo el año, toda la vida, y que nos apartemos de la maldad. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Dios no quiere tu muerte. Amén. Vamos allí a Ezequiel 33, 10 al 11. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dice la palabra de Dios aquí en la que estamos leyendo, Ezequiel 33, 10 y 11. Dice: pues si nosotros somos pecadores, si estamos haciendo lo malo, ¿cómo entonces pues nosotros viviremos? ¿Cómo nosotros estaremos delante de Dios? Y dice la palabra de Dios en el 11, dice: vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la condenación de nadie. Dios hizo el infierno o el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, que fueron expulsados del cielo. Amén. Pero no para nosotros. Pero hoy, todo aquel que no obedezca a la palabra de Dios, porque Dios mismo sabemos que se hizo hombre y vino al mundo para pagar por tus pecados, por mis pecados, para que todo aquel que crea en el nombre poderoso de Jesús se reconozca pecador, se arrepienta, venga a Cristo. Amén. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice: vuélvanse, vuélvanse de su maldad, vuélvanse de sus pecados. Amén. Y hoy el mundo está más corrompido que nunca, está más corrompido que Sodoma y Gomorra, está más corrompido que en el tiempo de Noé. Hoy vivimos realmente tiempos muy difíciles, tiempos en donde la maldad ha crecido tan grande que no tiene límite. Amén. Y Dios nos está llamando, pues, que vengamos al arrepentimiento. Amén. Vamos ahí a Isaías 1, Isaías 1, 16 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos. Perdón. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. La palabra de Dios en diferentes citas, en muchas citas de la Biblia, nos exhorta, nos invita, nos llama a que hagamos el bien, a que compartamos de nuestra misericordia, de nuestro amor, y que dejemos la maldad y que vengamos a Cristo. Y dice aquí en estas citas que estamos leyendo, la palabra de Dios dice que si tus pecados fueren rojos como la granada,
dice que serán emblanquecidos como la nieve. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Realmente buscar un arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y venir a Cristo. No es fácil, no es fácil, es muy difícil porque el enemigo también trabaja. Por eso estemos orando unos por otros, ustedes por mi familia, nosotros por su familia de ustedes, y estémosle pidiendo a Dios pues que sea misericordioso con nosotros y que nos ayude a huir de todas esas cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Y vamos ahí a Isaías 54, 6 al 9, y veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, porque como a mujer abandonada, triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Amén. Qué palabras tan hermosas dice la palabra de Dios aquí. Dice que como a mujer repudiada, como a joven repudiada, dice, yo te llamaré. ¿Cómo se siente una mujer cuando es desechada, cuando es ultrajada, cuando es menospreciada? Se siente triste, se siente que no tiene caso vivir a veces. Dice la palabra de Dios, yo de ahí te rescaté. Dice, yo por un momento me alejé de ti. Hubo una persona que nos platicó que por un momento sintió que la presencia de Dios se fue de su vida y dice que sintió la muerte. Amén. Pero gracias a Dios, dice, en un momento me hinqué de rodillas y clamé a Dios y Dios volvió a mí. Pero qué triste me sentí, qué angustia tan grande sentí en mi vida cuando sentí que la presencia de Dios se alejaba de mí. Amén. Nosotros no debemos dejar que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Él nos conoce y sabe que somos pecadores, sabe que somos faltos delante de Él, pero Él en su infinita misericordia, en su gran amor, aun cuando nosotros faltamos, cuando nosotros fallamos, pero cuando nos ve deshechos, cuando nos ve tirados en el suelo, y nosotros le hablamos y clamamos a Él, Él nos da la mano y nos levanta, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que glorificar y exaltar su nombre. Amén. Y cuando tengamos una situación, cuando tengamos un problema, tenemos un nombre. Tenemos un nombre que es Jesús de Nazaret, amén, en el cual podemos nosotros acudir cuando viene esa tristeza, cuando viene esa desilusión, cuando nosotros lo ofendemos. Dice que Él es el juez justo para ayudarnos a que Dios nos perdone y a que venga la paz a nuestro corazón, esa paz que nunca existe cuando nosotros permanecemos en pecado, ese hueco que sentimos, ese vacío que no se llena nunca. Es el único que lo llena, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso, clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Si cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, fuera Dios,
el que hizo el mundo, el que vino y murió en una cruz y dio su vida por nosotros, y la humanidad se comportara de la forma que se está comportando, ya hubiéramos exterminado el mundo hace mucho tiempo. Pero Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios no quiere, dice que retarda su venida porque no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, como le dice Israel, volveos, vuélvanse de su maldad, amén. Y nosotros sabemos perfectamente cuando estamos ofendiendo a Dios, cuando estamos actuando de una forma incorrecta, que no es del agrado de Dios, porque Dios nos ha dado ese discernimiento, ese conocimiento, y que además está escrito en la Biblia lo que podemos y debemos hacer, que es del agrado de Dios, y lo que no debemos hacer. Amén. Entonces la palabra de Dios pues dice que Él es el que perdona, que Él es el que restaura, que Él es, y también Él es el que castiga. Dice la palabra de Dios. Dice, líbrense de caer en un Dios vivo. Dice, porque hay. Amén. Entonces, Dios sabe perfectamente porque Él conoce todo. Dios sabe qué es el lago de fuego, donde vamos a permanecer por una eternidad si no nos arrepentimos, si no venimos a Cristo, si no nos alejamos del pecado, si no le obedecemos a Dios. Amén. Hoy puedes hacerlo. Dice la palabra de Dios, ve, haz y deshaz. Un dicho por ahí, no dice la palabra de Dios, un dicho. Ve, haz y deshaz, que en mi presencia estarás. Pero la palabra de Dios nos dice que llegará el momento que estaremos delante de la presencia de Dios, como lo dice en Apocalipsis 20, 11 al 17. Dice que los libros serán abiertos y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Amén. Y dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados junto con Satanás, la bestia y el falso profeta al lago de fuego por una eternidad. No juguemos con la salvación, no juguemos con esas cosas. Hoy necesitamos tanto la oración, hoy necesitamos tanto acercarnos a Dios. Hoy ya las personas ya son animales. Tantas cosas que están pasando en el mundo, tantas noticias que nos hablan de exterminio en la tierra, guerra, rumores de guerra. Todas esas cosas nos deberían de llamar a comprender que se está cumpliendo lo que dice la profecía, lo que dice la palabra de Dios, y que es un tiempo prudente. No hay más tiempo para que nosotros nos volvamos a Dios. Amén. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, 18 al 20, dice la palabra de Dios. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Dice el 25, yo soy el que borra tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Dice la palabra de Dios, dice que Él borra nuestras rebeliones. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros le decimos, Señor, he pecado. Él sabe que estamos en un proceso. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que somos faltos delante de Él. Pero Él quiere que lo reconozcamos y que vengamos. Y cada vez que le ofendamos, le pidamos a Dios y nos esforcemos cada día por ser una mejor persona. Amén. No es fácil, claro que no es fácil. Dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Simplemente Dios nos está diciendo, yo soy la vida, yo soy el que da la vida, yo soy el que fortalece, yo soy el que perdona, yo soy el que restaura, yo soy todo. Jesús de Nazaret es nuestro todo y es en el único en el que podemos pensar para una vida eterna, es el único en el que podemos pensar para cualquier situación que tengamos en nuestra vida. No hay amigos, no hay gente sincera, no hay amor en el mundo, hay intereses. Pero Dios, Jesús de Nazaret, Él solo tiene un interés, tu salvación, que nos volvamos del pecado, que nos volvamos de la maldad, que dejemos el mundo, que vengamos a Cristo.
Eso es lo único que Él quiere, el único que nos ama, el único que es fiel, el único que está con nosotros, el único que no nos abandona, el único que nos ama desinteresadamente, porque en este mundo son intereses, en este mundo es dinero, es poder, es que me sirvas, es quién es el más fuerte, es la maldad, es todas esas cosas, pero en Dios hay pureza, en Dios las cosas son diferentes. Por eso nosotros debemos de buscar y ser amigos de Dios. Amén. Porque Él es el único, dice, que perdona y el único que restaura. Amén. Vamos a Lucas 19, 5 al 10. Amén. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Lucas 19, 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudado alguno, lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo dice que era una persona baja de estatura y sabía que iba a pasar Jesús por aquel lugar. Dice que se sube a un árbol siquimoro. ¿Por qué? Porque tenía deseos de conocerlo, porque tenía deseos de conocer a Jesús. Amén. Era un hombre rico, no ocupaba nada, era un cobrador de impuestos y tenía mucho dinero, lo tenía todo en el mundo, pero no tenía a Jesucristo, no conocía a Jesucristo. Y ese vacío que tú sientes en tu ser, que tú sientes en tu vida, que nunca se llena, y que dices: voy a comprar, voy a hacer, y ahora sí me sentiré bien y descansaré. Nunca vas a descansar si no viene Jesús a tu vida, si no viene Jesús a tu corazón y llena ese espacio que genera el diario vivir, llena ese espacio que nos genera nuestros errores, nuestras deficiencias en la vida, nuestros pecados. Y hay un espacio ahí que nunca se llena. Con todo lo material del mundo nunca lo vas a llenar. Amén. Y cuando entra Jesús, cuando Jesús pasa por donde estaba Zaqueo, Él conoce los corazones y ve realmente si tú lo quieres buscar. Y voltea y ve a Zaqueo y le dice: baja de ese árbol, Zaqueo, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque vio su corazón, porque vio el deseo de Zaqueo de estar cerca de Jesús. Amén. Y cuando nosotros realmente buscamos a Dios, aún siendo pecadores, pero con esa decisión, con esa fidelidad, con ese deseo de encontrar la paz, de encontrar la tranquilidad, de darle un giro a nuestra vida de 180 grados y venir a Cristo, decirle: Señor, me pongo en el hueco de tu mano, toma el control de mi vida, sé tú dirigiéndome, ayúdame, Padre poderoso, a salir de tantas cosas en las cuales me he metido en este mundo, porque me alejé de ti, quiero volver a ti, como dijo el hijo pródigo. Dijo: ¿cuántos sirvientes de mi padre viven mejor que yo? Dice: regresaré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero déjame entrar. ¿Y qué dice? Que el padre estaba todos los días, salía a divisar a ver si venía a venir a su hijo, y cuando lo vio venir, abrió sus brazos, lo abrazó y le trajo y hizo una gran fiesta, le puso el anillo. Dijo: ¿por qué? Porque mi hijo que se había perdido ha vuelto. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. ¿Y qué dice Zaqueo? Dice: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y al que haya defraudado 4 veces le devolveré. Entonces dice el Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando conoce a Jesús, cuando conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, y está en su casa y siente ese gozo en su corazón, se deshizo de lo material. No le importó lo material y lo aventó por las ventanas para afuera, porque prefería a Jesús. Amén.
Y nosotros, muchas veces los humanos, preferimos las cosas materiales, preferimos las cosas de este mundo antes que a Jesús. ¿Por qué? Porque no le conocemos, porque no sabemos quién es, porque no le hemos abierto nuestro corazón, porque no lo hemos dejado venir a nuestra vida sinceramente, porque no le hemos dicho: Señor, te quiero dentro de mí, te quiero en mi corazón, cambiaré mi corazón, limpiaré mi casa, porque el templo de Dios eres tú y soy yo, donde mora Dios. Y Dios no mora en un templo sucio, en un lugar corrompido, en un lugar mugroso. Dios mora en un corazón contrito y humillado, y Zaqueo se humilló delante de Dios y prefirió a Dios, prefirió a Jesús en su corazón que todas las cosas materiales. Por eso dijo: lo daré y no tengo problema. ¿Por qué? Porque Dios había venido a su vida. Cuando le demos la oportunidad a Dios de venir a nuestra vida, entonces lo material pasará a un segundo término. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama. Lo único que quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. Bien, vamos ahí a Primera de Timoteo y veamos qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2, 3 al 10. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres sean ataviadas de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Le damos lectura una vez más. Dice, porque esto es bueno, agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Insiste la palabra de Dios que dejemos la maldad, que dejemos el pecado, que nos conduzcamos con una conducta aprobada por Dios. Y aquí nos dice bien claro, Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos nosotros otro nombre, no tenemos nadie en el cual podamos confiar realmente y entregarle nuestra vida, que Jesucristo hombre, el que murió en la cruz, el que pagó con sus pecados, el que fue clavado, el que fue deshecho, el que derramó toda su sangre para que tú y yo y todo aquel que en él crea y se arrepienta y se vuelva de la maldad, venga a la salvación, venga a la vida eterna. Y esto no quiere decir que somos santos, que somos perfectos, porque solo hay uno que es perfecto y es Jesucristo. Él nunca mintió. Él fue honesto siempre, todo el tiempo que estuvo en la tierra, y nos enseñó cómo debemos lograr llegar al Padre, como dice, yo llegué al Padre. Así debemos de llegar nosotros, pero no es fácil, es un proceso.
y somos pecadores y constantemente estamos pecando, pero debemos de estarle pidiendo perdón a Dios y esforzándonos. ¿Por qué? Porque nos estamos perfeccionando para alcanzar la vida eterna, porque por naturaleza el hombre es pecador. Amén. Entonces, no porque somos perfectos. Dice entonces aquí la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados, Él llevó toda la cruz y Él pagó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos y pedirle a Él que nos dé de su gracia, de su perdón, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en el amor de Cristo a vivir una vida diferente. Amén. Y vamos a Segunda de Crónicas para concluir. Amén. Segunda de Crónicas 36, 14, 16. Dice la palabra de Dios. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad y siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Amén. Dios manda a que se nos hable de la palabra de Dios. Dios manda a que seamos obedientes. Dios manda a que atendamos. Dios, en su infinita misericordia, estira la cuerda lo más que se puede, porque no hay nada fuera de Él. Dios es todo y todo está dentro de Él. Y como le dijo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, este imperio tú no lo construiste, yo lo construí, porque yo soy el dueño de todo lo que existe y se lo doy a quien yo quiero. Yo pongo reyes y quito reyes. Y la palabra de Dios dice que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y la soberbia y el orgullo y la vanidad del hombre nos engrandece tanto y nos sentimos independientes, nos sentimos autónomos, nos sentimos que no ocupamos de Dios. Le dice la palabra de Dios: tú eres un necio, un pobre y un desventurado. Dice: de mí te pido que compres oro refinado y vestiduras blancas, para que te presentes delante de Dios. Dejemos la soberbia, dejemos el orgullo, dejemos la vanidad. Dice la palabra de Dios en Daniel 4, adelante del 28, dice que nosotros somos menos que nada. La basura es más que nosotros, porque es visible y está ahí. Pero el hombre es menos que nada delante de la presencia de Dios. Pero cuando la soberbia viene, cuando el orgullo viene, cuando la vanidad se presenta delante del hombre, el hombre se siente imponente, se siente potente, se siente con esa fuerza y cree que no necesita a Dios. El pecador y el justo viven por la misericordia de Dios. El justo para perfeccionarse más y el rebelde, Dios le está dando una oportunidad, que si no viene al arrepentimiento, gozará del sacrificio en donde estará la bestia, el falso profeta y Satanás y sus ángeles en ese lago de fuego que nunca deja de arder. La decisión es de nosotros. Los tiempos son ahora. El tiempo de venir a Jesús de Nazaret es hoy. El tiempo de reconocer que Él es el dueño de todo, que por Él respiras, que por Él vives, que por Él tienes techo, que por Él comes, que por Él tienes familia, que por Él tienes lo poco o lo mucho que tienes. Sin Dios no tienes nada, porque este mundo es vanidad, este mundo perecerá, este mundo concluirá, y ya no lo están diciendo secularmente en las noticias y la palabra de Dios en las profecías. El tiempo concluye. La decisión es tuya. O venimos a Cristo o estaremos delante de un Dios vivo
Y dice la palabra, ay, porque Dios no se corrompe. A Dios no lo vamos a comprar. Dios no es juez de la tierra. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, desearemos este tiempo. Yo te invito en el amor de Cristo a que oremos unos por otros, a que busquemos la misericordia de Dios, a que busquemos vivir una vida en santidad. Amén, porque los tiempos son malos. Busquemos a Dios y en la próxima semana vamos a hacer un video para explicar más sobre la Cuaresma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.